para, pues, oiga. Pero es que, a ver. Pero eso es bueno, ¿eh? Es un ejemplo, perdóneme. Es un La ejemplo parábola de los talentos del usted, Evangelio. usted tiene la voluntad de seguir preparándose y eso es un ejemplo para nosotros, que a veces nos quejamos porque, híjole, Dios mío, lindo el examen de la CNC, no puedo. No. Qué bueno, qué bueno. La parábola de los talentos te dice que a quien más te da, más se te exigirá. Claro, claro que sí. Si se me ha dado inteligencia, modestamente, vamos a aplicar esa inteligencia en el bien. Y ese es mi punto. Habiéndome preparado como tal, yo entendía de otra manera, y todo el proceso de Ecuador Inmediato es entenderlo de distinta manera a la relación prensa-ciudadanía, Okay. prensa-país, prensa política, prensa-sociedad, prensa-economía. Y como decía en el caso del gobierno del economista Correa, sí, eso que nos es notorio que a nosotros se nos puso en un conflicto por no cambiar nuestra línea editorial. Mi línea editorial desde el momento que nace Ecuador Inmediato es informar con la verdad. Además, he sido mi línea editorial como periodista. Con el debido equilibrio y escuchando a las dos partes. Lamentablemente la prensa en el Ecuador, en el 2007 y en adelante, bajo el concepto de El Intolerable, publicación del 7 de marzo del 2008, le convirtió al país en ese campo de batalla en el que la prensa se subió al ring de la política para pelear con el economista Correa. Y era o lo tumbamos o lo matamos, ¿no? Hay casos de investigación en la fiscalía todavía durmiendo, mientras que el país veía como un gran sector de la prensa se dedicó a convertirse en el partido político de oposición al economista Correa y las fake news, mientras que sí existimos grupos de periodistas regionales, locales y a nivel nacional o a nivel mundial como quienes nosotros hemos hecho en Ecuador Inmediato, que nos dedicamos a informar de los dos lados. Y entonces a mí me tocaba soportar la crítica de la oposición, porque informábamos en Ecuador Inmediato de Rafael Correa, y la crítica de los sectores que son afines al economista Correa por informar sobre la oposición. Pero si ustedes revisan nuestro archivo, ahí está todo reflejado en esa batalla política que se dio entre los dos sectores. Eso con el tiempo sería reconocido por algunos opositores. Les tengo en mente y me agrada mucho que hayan asumido esa actitud de respetar nuestra línea del equilibrio. Eso es importante. Y eso es lo que mis colegas perdieron la línea del equilibrio. Nelson, mis colegas perdieron esa línea del equilibrio y se convirtieron en opositores y siguen siéndolo hasta ahora. Y eso no habla bien de la comunicación desde ese punto de vista. Comparto totalmente, Francisco. Antes de continuar, quiero enviarle un saludo a Luis Cornejo, que nos está viendo desde Nueva York. Le manda a usted un saludo. A Omar Saludos, Novoa. Luis. Omar Novoa Saludos, también Omar. lo está viendo por acá. Omar creo que también es asiduo. Sí, claro. Suyo, pues, claro. Faltaba. Saludos, Omar. Sí. Yo quiero rescatar eso, Francisco, porque estoy totalmente de acuerdo. Creo que usted ha tocado un tema que siempre lo he mencionado, que es que cuando Correa tenía su presidencia y empieza esta guerra, esta pugna, siempre creí que el periodista perdía cada vez que se subía o entraba a la arena política donde Correa los despedazaba. O sea, Correa políticamente es un tipo hábil. Y yo decía en mi mente, yo todavía más chamaco, y decía, pero ¿por qué pierden la cabeza? ¿No? Hablábamos de periodistas como Carlos Vera, Carrión, Jorge Ortiz. ¿Por qué pierden la cabeza? ¿Por qué hacen que Correa los traiga y los despedace acá cuando deberían ellos deberían traerlo a Correa al área comunicacional, al área periodística? Y yo no entendía eso, ¿no? Yo decía, eso está mal. Y yo comparto totalmente no entrar en esa dinámica de la pelea. Francisco. Por eso es que creció la prensa digital en esos años. Claro. Porque los grandes medios de comunicación se negaron a informar sobre Correa. Hubo canales de televisión que le negaron una entrevista al presidente de la República. Y siempre le negaron el derecho de rectificación hasta que tuvo que imponerse la Secretaría de Comunicación y hacer que los medios rectifiquen, lo cual es un derecho constitucional. Es que el fenómeno del linchamiento mediático, siendo lejano, en el caso del Ecuador siempre se lo ha visto como aparte, cuando en realidad lo que vivimos en ese tiempo fue el linchamiento mediático. El caso más emblemático del linchamiento mediático es Sandra Correa. Yo estoy estudiándole justamente ese caso en mi tesis de maestría, porque considero que el linchamiento mediático le ha hecho mucho daño al país.
empezando por una víctima personal, pero luego pasando por la desestabilización de la democracia, los golpes de Estado, la destrucción de la confianza y credibilidad en los regímenes, hasta enfrentar ahora, por linchamiento mediático, ¿sabe qué, Nelson? La carencia del sentido de autoridad, que no le permite gobernar a nadie. Lazo está enfrentando eso precisamente aupado por lo que han hecho los medios de comunicación en el Ecuador.